De la Red de Políticos por los Valores. Como saben muchos de ustedes, esta red junta a miembros de parlamento, senadores, políticos y también líderes de la sociedad civil de los dos lados del Atlántico. Porque nuestro propósito es cambiar la intención de la arena política y cambiar el sentido del pensamiento político. Pensamos que es muy importante intercambiar narrativas positivas, experiencias políticas positivas alrededor de estos valores y que nosotros apoyamos y ayudamos a que crezcan mientras ustedes son políticos activos que puedan apoyar estas ideas y estos valores. Tenemos speakers muy buenos el día de hoy, muy buenos conferenciantes. Tenemos Ivonne Mieles, es nuestra entrenadora y ella ha estado coordinando estos webinarios. Ella va a hacer las introducciones, las presentaciones. Después de que las tres presentaciones de nuestros conferenciantes, vamos a abrir un coloquio, un debate y vamos a continuar con la moderación. Entonces, Ivonne, por favor, tú les vas a dar la bienvenida a nuestros conferenciantes. Acuérdense que tienen interpretación. Hay un botón abajo del menú. Traducción simultánea en el botón que pone interpretación. Spanish and English. Yes, perfect. Thank you. Go ahead, Ivonne. Thank you. So welcome. Gracias. Bienvenidos a este último webinario de este periodo, porque el siguiente va a ser después del verano. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en este día y hoy vamos a discutir acerca de la educación sexual debajo del microscopio, una crítica a la ideología de género, y vamos a ver qué está pasando en diferentes lugares del mundo en cuanto a la educación sexual influenciados, y vamos a ver cuáles son las consecuencias y vamos a analizar algunas de estas perspectivas. Y tenemos a tres excelentes conferenciantes que se han unido a nosotros. El primero va a ser Rodrigo Iván Cortés. Rodrigo es el secretario general de la Red de Políticos por los Valores y también es el presidente de la Frente Nacional por la Familia en México. Y estamos muy contentos de tenerlo aquí como uno de nuestros conferenciantes. Rodrigo, gracias por estar aquí. Tienes el micrófono. Gracias. Voy a hablar en español para que puedan poner el botón de traducción. Voy a intentar compartir y si no se puede, pues de cualquier manera me arranco. Así que vamos a tratar de compartir. Listo. Y ¿sí se ve? Sí. Perfecto. Mira qué bien. Entonces, voy a tratar de compartir brevemente un contexto geopolítico e ideológico de lo que es el llamado Nuevo Orden Mundial y la ESI, la Educación Sexual Integral. Lo primero que tengo que enfatizar es que las políticas de control poblacional, como son el antinatalismo, ahora llamados derechos reproductivos, van de la mano con la ideología de género, ahora llamada derechos sexuales. Y para ser muy puntuales en donde uno puede basarse en esto, nos tenemos que referir a lo que fue el Gender Perspective in Family Planning Programs, que fue una reunión de expertos del Fondo de Población de Naciones Unidas que se reunieron en la India del 26 al 30 de octubre de 1992. Para no entrar más a detalles, rescato de la conclusión del evento lo siguiente: para ser efectivos a largo plazo,
los programas de planificación familiar deben buscar no solo reducir la fertilidad dentro de los roles de género existentes, sino más bien cambiar los roles de género a fin de reducir la fertilidad. Esto es una conclusión sumamente relevante porque estos expertos, en donde destacaban los expertos de la International Planned Parenthood Federation, los expertos que aportó la Fundación Ford, los expertos que aportó la Fundación Hewlett-Packard, entre otros, decían que se le tenía que dar un reshape a la parte del aborto, que es una política de control de población, con esta que jugase con los roles de género, de tal manera que se pudieran propiciar nuevos modelos de familia que no fueran fértiles y tratar de prevenir la cuestión del aumento de la población desde la más tierna infancia. Estos elementos nos dan a entender muy puntualmente cómo esto se vino desarrollando en los años posteriores hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Y para tratar de ubicar esto que tenemos hoy en día, muestro el siguiente esquema que me parece como un sintetizador de lo que está pasando y de la dinámica que estamos viviendo. Entonces, este nuevo orden al cual se refieren muchos mandatarios es una expresión, el nuevo orden, que utilizaba de manera muy puntual un filósofo marxista italiano de nombre Gramsci. De hecho, el periódico en donde hizo la publicación de la mayor parte de su obra se llamaba Il Nuovo Ordine, es decir, el nuevo orden. Nada más que obviamente aquí está proyectado hacia lo mundial. Dentro de esto tenemos la nueva normalidad, lo que son los nuevos derechos, el Build Back Better, que lo que implica es la intersección de lo que podemos llamar el Big Corp, es decir, las grandes corporaciones que financian a varios eventos y expertos que terminan incidiendo en lo que es el Big Gov, que son los grandes gobiernos, a través de fundaciones de estas instancias y que crean ciertos foros. Aquí, para poner en concreto la intersección de estos temas, podemos ubicar como los foros como el que se acaba de llevar a cabo en España, que es el Club Bilderberg, es donde se reúnen estas instancias para generar este tipo de políticas. Está, por otro lado, el World Economic Forum, o lo que en la década de los 70 era la principal instancia, que era la Trilateral Commission. En cuanto a fundaciones, podemos ubicar ejemplos muy puntuales en donde esta noción de educación sexual integral viene apareciendo antes de que se manejara siquiera en el lenguaje o instancias de Naciones Unidas, como es la Open Society Foundations, muy puntualmente la Rockefeller Foundation, la Bill y Melinda Gates Foundation, y lo que vamos viendo es cómo esta interacción entre fundaciones, foros, en donde se intersectan lo que son grandes corporaciones y grandes instancias gubernamentales e intergubernamentales, van generando una propaganda que termina siendo global, va siendo no solo propaganda, sino que se va imponiendo globalmente, lo cual nos lleva a la conclusión muy puntual de que hay nuevos tomadores de decisiones que no son elegidos democráticamente, que no le rinden cuentas a ninguna soberanía nacional y que van aplicando precisamente lo que instancias de lo que llamamos ese Big Corp, como cuáles, para ser muy puntuales. Estamos hablando de que BlackRock tiene un peso enorme en la gran mayoría de las principales empresas, y no solo las empresas privadas, sino que también a través de las instancias financieras, a la hora de dar préstamos a los gobiernos, los condicionan el dar esos préstamos a que implementen precisamente este tipo
de políticas, con los términos que ya conocemos de nuevos derechos sexuales y reproductivos. También podemos ver que está Microsoft, que ahí hay que mencionarlo. Microsoft hizo un joint venture precisamente en los años 90, a mediados de los años 90, con el Partido Comunista Chino. Y este joint venture, por un lado, Microsoft recibía la apertura al mercado chino, lo cual es muy conveniente para su interés económico, pero el Partido Comunista Chino le pedía a Microsoft instalar un laboratorio de innovación tecnológica dirigido puntualmente a lo que son las políticas de control poblacional a través del mundo de lo virtual. El desarrollo de estas políticas nos da un ejemplo concretísimo, como lo que es el score que van teniendo los ciudadanos a través de un seguimiento intrusivo a través de la tecnología para controlar incluso no solo qué compran, qué venden, sino cómo se trasladan, a dónde van, etcétera. Ya ni qué decir de Pfizer, ¿verdad? Entre otros. A nivel de cómo esto va interactuando con lo que es el llamado Big Gov, tenemos la cuestión nacional, la cuestión regional y la cuestión global. Dentro de lo nacional estamos viendo cómo 3 países en concreto son de suma importancia: Estados Unidos, China y Gran Bretaña. En lo regional estamos hablando de Unión Europea, de la OEA y de la Unión Africana. Y en lo global, sobre todo, de la ONU. Entonces, aquí, cuando nosotros escuchamos expresiones como Great Reset, es como que quieren poner una tabula rasa, es decir, borrar todo lo anterior para entonces construir de nuevo, entre muy comillas, mejor que los anteriores o que lo anterior. Por eso es el nuevo orden, porque el antiguo tiene que desaparecer. Y esto nos lleva a estas cuestiones tan puntuales como la imposición de una nueva normalidad en la cuestión de la educación sexual y en general de cómo se manejan estos nuevos derechos sexuales y reproductivos. La nueva normalidad además se basa en ciertos pensamientos de ciertos autores que quieren que se normalice cualquier tipo de conducta sexual, precisamente o enfáticamente aquella que era considerada como no positiva, como riesgosa antes de ellos, para entonces imponer que ahora sean normales. Y por otro lado, cuando se habla de los objetivos del desarrollo sostenible, se interpreta que lo sostenible es precisamente lo que ellos quieren plantear, y lo que no es sostenible o combatible, criticable o incluso criminalizable, y miren que sé de lo que estoy hablando, eso obviamente tiene que ser desterrado. Y ahí es donde entra precisamente la noción de los nuevos derechos sexuales y reproductivos. Aquí conecto con lo que les decía de esa reunión de los expertos del Fondo de Población de la ONU de 1992 en Bangalore, en donde precisamente surge esta dupla o binomio de los nuevos derechos sexuales y reproductivos. Y esto obviamente corresponde a un esquema, un framing de ingeniería social, porque se quiere transformar lo social. Entonces, en este sentido, lo que estamos ubicando es cómo se está haciendo una AAA, una agenda de alineación alienante de lo que es la institución familiar, de lo que son las instituciones eclesiales, las instituciones privadas y las instituciones públicas. Y en ese sentido, lo que está conectando los diversos rubros de la Agenda 2030, antes Agenda 21, es precisamente este afán de quitar el viejo orden e instalar uno nuevo. De eso se tratan los SDGs, y ahí podemos ver algunos rasgos que plantean justo esta alienación de estas instituciones, en donde se plantean varias cuestiones, lo que ya habíamos mencionado de los nuevos derechos sexuales
que tratan de confundir en su sexualidad a través de un juego de los roles de género, como lo expuse al principio, para imponer el desorden sexual como derecho y nueva norma humana. La cuestión de los derechos reproductivos, que no es otra cosa más que el aborto como política de control poblacional, que es una cultura de la muerte, y establecer el asesinato como derecho humano. Y por el otro lado, la cuestión del ecologismo. Es un culto global a la madre tierra para salvar al planeta de los malos de la película, que resulta ser la humanidad. Y esto obviamente requiere que las instituciones eclesiales, y muy particularmente las iglesias, tengan que entrar a una dinámica de ecumenismo, que no es otra cosa más que un sincretismo religioso, en donde se relativiza, se neutraliza y se subordina los credos y la fe de las personas en las iglesias a lo que es esta agenda. Y ahí es donde podemos ver cómo esto va planteando esta intersección ya no solo entre lo gubernamental y lo corporativo, sino en esta aspiración o búsqueda de una entidad religioso-espiritual, pero también global. Es decir, así como hay un Big Corp, buscan crear un Big Church. Y en este sentido, se genera una hermenéutica evolutiva en donde se reinterpreten y hasta se reescriban los libros sagrados y muy puntualmente la Biblia. Se busca ir, y eso nos genera cómo se meten esos derechos, nuevos derechos en los credos de las iglesias. Se busca forzar conductas a través de estos condicionamientos económicos para que tanto las instancias privadas como las instancias públicas tengan que imponer este tipo de cuestiones, y así es como vamos viendo que se va generando un gobierno corporativo global. Esto, pues, es una especie de nueva deidad, una y trina, Big Gov, Big Corp y Big Church, que nos da justo lo que decía Orwell en la novela distópica de 1984. Un hermano mayor o gran hermano que tiene una capacidad de vigilar la conducta de la población de una manera sumamente intrusiva, y es justo lo que estamos viendo. Para entrar muy puntualmente, la ideología de género se vuelve, por lo tanto, una ideología transgénero, que sostiene que las personas pueden nacer en un cuerpo equivocado. Es decir, que puede haber un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y eso obviamente Rodrigo, no es verdad. Sí, few minutes, couple of minutes left. Okay. Thank perfecto. you. Entonces, esta locura de romper con la naturaleza sexuada del ser humano nos lleva a que se trate de imponer la disforia, y si es a los más pequeños o desde la más temprana edad, mejor. Quisiera nada más mencionarles cómo es que esto ideológicamente viene a darse a través de estos dúos dinámicos. Ya no voy a poder ahondar mucho en esto, pero ustedes se lo han de imaginar. Cuando uno analiza el pensamiento y las obras de Marx y de Engels, uno va viendo esta dinámica de lucha de clases que deriva en una lucha contra el Estado y una lucha contra la familia. La siguiente aportación es la que hace el dúo dinámico entre Freud y Reich, que van promoviendo un pansexualismo de liberación de represiones sexuales que lleva a una revolución sexual, y eso nos lleva a la siguiente, que es Marcuse con Wallerstein, que llevan esto a los nuevos sujetos revolucionarios, que son jóvenes mujeres, hoy en día es niños, combinando a Marx con Freud y llevándolo a una esfera geopolítica para crear una revolución global y local. Y cuando vemos la combinación entre lo que hizo Simone de Beauvoir con Judith Butler, nos lleva a cómo esto se expande. Pero me interesa mucho que culminemos con Freire. ¿Por qué Freire? Porque Paulo Freire es, a nivel global, la figura más importante de lo que es la nueva educación, que se llama educación liberadora, que viene de una pedagogía del oprimido que también se conoce como pedagogía crítica. En este sentido, me es muy relevante el que nosotros podamos ubicar cómo Freire
equipara el proceso educativo con el proceso político con el fin de generar conciencia crítica que empodere al oprimido, convirtiéndolo en activista revolucionario de la transformación social liberadora. Eso es muy relevante dado que el camino de Freire va desde las comunidades de base y el movimiento de los sin tierra de Brasil a los gobiernos socialistas locales, a la Universidad de Harvard, de la Universidad de Harvard al Consejo Mundial de las Iglesias, con todo el apoyo financiero de Ford, y de ahí a la ONU y la UNICEF, que está detrás de no solo la Comprehensive Sexual Education o la educación sexual integral, está este planteamiento de la instrumentalización más ominosa de la educación, que tiene por detrás una perspectiva de liberacionismo indigenista, feminista, generista y ambientalista. Bueno, aquí me quedo, podría poner ejemplos muy concretos de lo que esto implica, pero en general, como vemos, esa agenda global se va yendo hacia lo local a través de no tratados vinculantes, sino de soft law, pero que con los gobiernos, con los legisladores que no se dan cuenta de la importancia y gravedad de esto, lo convierten en ley local. Bueno, aquí me quedaría. Muchas gracias. Thank you, Rodrigo. Thank you so much. Now the next speaker is Carrie Siggin-Crow. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Nuestro siguiente conferenciante es Kerry Siggins, es miembro de la Cámara de Representantes de Montana. Y Kerry, te damos el micrófono. Quiero asegurarme de que estoy trabajando bien en mi computadora. Tengo aquí mi nieta de cuatro años que me está ayudando. Quiero agradecerles mucho por hacer este webinario, por este tópico muy importante, el más importante de nuestra época. Pero es la tela de nuestros valores, es cómo mantener las familias y nuestras comunidades y nuestros países y mantenerlos. Gracias por Ryan y Rodrigo, les admiro muchísimo por proteger a nuestros hijos y nuestras familias y nuestras comunidades. Muchas gracias. Me encanta el título de hoy, la educación sexual bajo el microscopio, la crítica de la ideología de género. Voy a empezar con la segunda parte. Hay muchas cosas que criticar de la agenda de género. Rodrigo es un súper trabajo enseñándonos cómo se ve en la sociedad de hoy. Solo hay dos géneros, hombre y mujer, y esto lo han hecho totalmente irrelevante. No solamente es una ideología, es una religión secular. No solamente la descendencia no se permite, sino alguien que trate de expresar que esto sea posible será relegado. Pero la primera parte de esto, de la educación sexual, es la ironía. Las personas a las que demandamos que nos manejen bien la ciencia han desviado lo que es el estudio de la ciencia reproductiva. Podemos ver quién es un hombre, quién es una mujer. Ahora nuestros científicos, nuestros expertos nos están pidiendo que nos olvidemos de estas verdades. Cuando vio mi nieta la foto de esto, dijo, ahí está mi abuela. Y dijo, el rosa es para mujeres y el azul es para niños. En realidad mi color favorito es el verde, pero entonces no me interesaría.
Y entonces me preguntó, ¿puede ser un niño o una niña? Y entonces continué yo y le pregunté, ¿puede ser una niña o un niño? Y ella dijo enfáticamente no. Bueno, obviamente nuestra estampa es real, pero aquí es lo que en realidad vemos y no necesitamos un microscopio, bueno, la mayoría de las veces, para ver la verdad que es obvia para nuestros niños y cómo nuestro sistema educativo rompe esto. Y esto nos especifica la mentira que el género es fluido. En Montana, en Bright Red, Montana, en la Montana conservadora, aún la verdad está perdiendo terreno ahí. Y esa es parte de la demencia. ¿Quién no hubiera pensado tener lugares en donde nuestras hijas tengan que compartir un baño con personas, hombres que se consideran niñas, donde los niños tienen que escuchar la narrativa que no son únicos y que no deberían de confiar en sus padres? Vivimos en un tiempo en el que nuestros maestros están eh, nerviosos, preocupados de no hacer buenas investigaciones. Y nuestras familias están peleando porque están siendo manipuladas emocionalmente, que es posible que sea mejor tener un hijo vivo que una hija muerta. Es una pregunta complicada. Y va a cambiar en cada jurisdicción. Mi recomendación sería, sean fuertes, sean valerosos, sean valientes. Dos, manténganse en el objetivo de defender a nuestros hijos y a nuestras familias. Número tres, no teman definir la verdad, así como Rodrigo lo hizo brillantemente el día de hoy. Número cuatro, mantengan la narrativa. Número cinco, repitan, repitan y repitan. Y especialmente sean valientes, porque aún si pasan nuevas legislaciones, grandes legislaciones para defender a los niños, los celosos no se defenderán, no se detendrán y tratarán de legislar desde la banca. Nuestra carta 458, que define que solo hay dos géneros, hombre y mujer, se marcó ahora como inconstitucional porque no estaba en el título. Estamos defendiendo a nuestros hijos de este ataque de la nueva ideología. Están atacando a nuestros hijos para sacar a los padres de familia para que no puedan definir la sexualidad de sus hijos, quitarles que pudieran tener una educación religiosa, tener y aprovechar y aprobar mutilaciones para mutilar estos pequeños y preciosos cuerpos de nuestros niños. Nosotros juntos podemos alzar la voz, podemos luchar en contra. No debemos de aceptar esta tontería, estas tonterías, pero al mismo tiempo no podemos dejar que sea hecho. Las personas que me conocen saben que no me detengo en mis escritos y recientemente publiqué a mis dos hijos grandes. Dije, los hombres y mujeres que sirven a ideales alternativos generan enojo, ira. Y esta tragedia no solamente ha pegado en nuestros países, sino en todo el mundo. Es la consecuencia de decisiones egoístas. Y entonces yo les urjo a mis hijos, escoger otro camino. No tengan miedo. Dios los creó para la grandeza y no los va a abandonar. Y esto es mientras veía en un avión la película One Life, es de Nicholas Winton, en donde se habla
cómo se ayudaba a los niños a escapar la Checoslovaquia de la guerra. Al final de la película, cuando Mr. Winton se encuentra en un estudio de televisión alrededor de todos aquellos que él salvó, 669 niños, me encontré sollozando activamente. Él se preguntó tantos años si había hecho lo suficiente, y sí lo había hecho. Sin embargo, creo que estamos en la misma lucha por los jóvenes de nuestro país, y también me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Pero Dios nos creó todos para la grandeza y necesitamos ser valientes. Tenemos que enseñar a rechazar el caos, el resentimiento, el enojo, no solamente para nuestra generación, sino para los que vienen más adelante. Esta es nuestra misión y no debemos de fallar. Y definitivamente espero que podamos hacer una diferencia juntos. Muchas gracias. Thank you so much, Carrie. Thank you. Gracias, Carrie. Now our third speaker. Ahora nuestro tercer exponente, Brian T. Anderson. Thank you for having me. It's really a pleasure to be with you. Muchas gracias por tenerme. Es un placer estar en estos 10-15 minutos que para algunas reflexiones quisiera decirles lo que ha pasado en nuestra mente sobre el daño que ha hecho la ideología de género en nuestras escuelas aquí en Estados Unidos, y espero que esto sea útil para ustedes en sus países de distintas maneras, de cómo podemos comunicar estos peligros, estos daños a estas personas que todavía no están de acuerdo con nosotros. Yo creo que deberíamos estar en el negocio de la persuasión. Buscamos persuadir a las personas para que puedan ver la verdad. Algunas cosas que quisiera pasar de manera sencilla. Uno es concerniente a la privacidad, a la libertad, a las familias, a la integridad personal, ideología y espiritualidad. Y todo esto acaba en la letra Y en inglés. Lo que vemos en Estados Unidos es que la privacidad de nuestros estudiantes está siendo privada. Por ejemplo, cuando se establecen los baños, los lockers, los dormitorios, todos están establecidos en la autodescripción de nuestra sexualidad, el hecho de que tenemos separados baños, recámaras, dormitorios. Primero es porque hay diferencias corporales, físicas, cuando estamos realizando funciones corporales íntimas, y tenemos como herencia en Estados Unidos una discriminación racial, discriminación. Cuando eliminamos la discriminación racial, al principio teníamos baños separados dependiendo del color de la piel. Cuando nos rechazamos esto, no podemos hacer lo mismo con los baños entre mujeres y hombres. Tenemos, en segundo lugar, la situación de seguridad. Tenemos niñas que han sido atacadas sexualmente por niños que se consideraban como niñas. Les hablo ahorita desde Virginia, y aquí fue el epicentro de esta situación. Hubo un niño que entró al baño de mujeres, que sexualmente asaltó a una niña porque se identificaba como niña, y la escuela lo único que hizo fue transferirlo a otra escuela. Y esto está pasando en la actualidad. Tenemos presos o reos, varones que atacan sexualmente a una mujer al ser transferidos a cárceles de mujeres porque se identifican como tales. La mayoría de los crímenes sexuales son cometidos por los hombres, y la mayoría de las víctimas de estos crímenes son mujeres.
víctimas. Y ahora, si permitimos que los hombres entren a estos espacios específicos para mujeres, porque se identifican como transgéneros, que no creo que alguien sea realmente transgénero. Y entonces les estamos dando el acceso a las víctimas. El otro aspecto de seguridad es los deportes de contacto físico. Otra de las situaciones es que nos deshicimos de las competencias separadas entre negros y blancos, pero no nos deshicimos de las competencias entre hombres y mujeres, porque no es necesario. Cuando hombres y mujeres, como por ejemplo, compiten en artes marciales mixtas, box, baloncesto inclusive, o soccer, los cuerpos de los hombres y las mujeres chocando, lo más seguro es que el cuerpo de la mujer será más lastimado que el del hombre. Y esto nos lleva a la tercera parte, aún la igualdad, aún cuando no es el contexto. Es injusto tener competencias mixtas. Hay una razón por la que la natación, el atletismo se separan. Hemos visto cómo atletas mediocres que se identifican como mujeres han competido en competencias de mujeres y entonces se han ganado medallas. Tenemos estas diferencias físicas. En el cuarto tenemos la situación de libertad, tanto para estudiantes como para maestros. Conocen probablemente todos ADF International. Ellos representan los maestros de secundaria y de bachillerato que han sido silenciados porque han querido hablar la verdad y decir la verdad sobre estas situaciones. La escuela, por ejemplo, había estado enseñando la ideología de género y un estudiante trajo una playera que decía que solo había 2 géneros y entonces la escuela le castigó porque estaba violando las políticas del campus. Por ejemplo, tenemos la cuestión de los pronombres preferidos. Teníamos estudiantes que estaban batallando con su identidad de género. Y entonces, para que no modelar esta situación que no es consistente con la verdad, porque otros estudiantes son impresionables. Y entonces, si se le refieren al estudiante como Mr. tal o tal, entonces perderían el prestigio como maestros frente a los alumnos. Y entonces su libertad ha sido limitada. Tenemos como quinto punto los aspectos de familiares. Hay un sinnúmero de padres que han sido transicionados sin consentimiento parental, jóvenes que han sido transicionados hormonalmente inclusive, y entonces estaban dando a los niños nuevos nombres, nuevos pronombres, e inclusive algunos estaban enviando a algunos jóvenes para promover la terapia hormonal. Y una de las principales causas que hace Planned Parenthood en Estados Unidos es la transición hormonal, testosterona para las niñas y otras hormonas para los niños. Entonces, si estás enviando la sexta área es la integridad personal, integridad física de los niños. Solamente con la transición social. No es bueno que le digamos a un adolescente que es fluida, de género fluido o no binaria o alguna de estas otras cosas. Es dañino para estos adolescentes tratar de vivir algo que no son. Y hemos visto en Estados Unidos niñas tan pequeñas como de 13 años que han tenido vasectomías dobles, por ejemplo.
y una vez que quitamos very partes del cuerpo, courageous sabemos, ya women no in the United crecen. States who are Tenemos transitioned, niñas who are now suing the doctors that did this to them. muy And many valientes people que think ahora that han some of estado these medical demandando malpractice lawsuits a los will doctores. be the way Em, that this ends. A seventh area of concern is ideology. Even if it's not La your séptima child área de that's being preocupación es transitioned, even if it la isn't your ideología, child aunque no that es has a new no name, sea new tu niño el que wardrobe, a está new transicionando, el que tiene nuevo nombre, el que le prestan un nuevo garage armario para sex hormones for cambiarse surgery. o, It's o still baños, bad to teach aún es everyone malo in the classroom enseñar that todo el sex mundo is en el merely, salón quote, que assigned el at birth sexo and that our es, true gender is an inner entre reality comillas, that we either un, discover un or that we signo create, de la that sociedad, gender is que a nosotros spectrum, that gender creamos, is fluid. I mean, this que changes el how género es everyone fluido. in the school Esto thinks about their afecta a identity todo mundo and how they think about en la escuela, a reality. todo mundo And en it's an cuanto a entirely different la catechism realidad y because lo que young people piensan. are being catechized to believe that their body has no meaning. And that the body is just a Esto ha vehicle, just forzado a a los niños costume, a and that creer what que actually el matters are cuerpo feelings. no tiene un What actually sentido, matters are que es inner nada más un truths that disfraz. we then manifest, and that Y the esto body en created realidad them. And then the very last se thing I'll say is ejemplifica a desde dentro, desde el spirituality alma, concern. no desde Although I el don't cuerpo. like that word, I would rather say religious concerns. Otra preocupación es Gender la ideology religiosa. is No directly me gusta hablar de la opposed espiritualidad, sino de la to religión. basic truths of Christianity. La And it is ideología de frequently género used se as opone a way a of verdades claras leading de people la astray cristiandad. from Y Christianity. esto And then there are deja a las also personas vagando serious challenges for en people la who have been cristiandad. Y harmed by a estos gender son ideology son retos reclaiming their grandes para aquellos identities and then que han sido reclaiming dañados por la relationship with ideología God. de género And so we also y shouldn't luego see, tratar de we reclamar una shouldn't fail to relación see that while there are con Dios. natural and No physical deberíamos de costs, batallar, there are que also aunque hay supernatural and costos spiritual costs to físicos this bad y psicológicos, ideology, and también we hay should be costos sensitive to those. espirituales y I think deberíamos de one thing ser that we very sensibles much a need estos. to develop Una de las both cosas in que the sí United necesitamos States and desarrollar, globally tanto is en Estados what Unidos does como pastoral globalmente, care es to people with gender el dysphoria look cuidado like? What does pastoral pastoral care to people who have transitioned and then para estas detransitioned personas look que like? han Many transicionado of y you hopefully are familiar with destransicionado. Courage. Courage is a Catholic Espero yo que hospital for people algunos with conozcan a same-sex Courage, attraction. We que don't yet trabaja have anything that is en el as catolicismo, trabaja sophisticated sobre and esto. well No tenemos nada ahorita established. tan What Courage has sofisticado ni done on the establecido. sexual Lo que orientation Courage ha questions to hecho questions of en gender las identity. cuestiones And I have colleagues at the de Ecumenical Policy sexualidad, de Center working orientación on sexual. a program called the Person and Identity Project. And I Y commend that ahorita han resource estado to all of you. trabajando It's much more la focused on just Personal catechizing, teaching Integrity the truth. proyecto. They've been helping bishops with pastoral letters and then Han helping Catholic estado schools with ayudando what a los obispos policies should con actually govern cartas the schools, what pastorales, han estado curriculum ayudando en should be las used, but we escuelas, also need to qué tipo tend de to the heart currículum se closely debería de haber estado to usando en include las escuelas. pastoral care. All right, and so with that, También yo that's creo all que I wanted tenemos to que say. incluir Hopefully you el comment just go cuidado through pastoral. 8 Lo que different tenemos que ways hacer that I'm es seeing the ideology harm es lo que flesh and veo blood people de distintas here in the maneras en States. cuanto a este daño ideológico Thank you, en Ryan. los Very Estados Unidos. clear. Muchas I don't know gracias, what happened with my connection. muy I want to claro. apologize with No you sé because I was introducing qué you. pasó con So nuestra Ryan is conexión, the pero president of the Ethics Ryan and es Public el Policy presidente Center in the de US. And el he's also Centro de the Políticas Públicas author en of the Estados book Unidos When Harry Became Sally, which I encourage you y to look for coautor and address an important del libro When Harry questions Became regarding Sally, the transgender discourse. So thank you, Ryan, que for habla de being este with tipo us de temas de los que hemos today. estado hablando el día de hoy. Now I'm gonna leave you with Eh, Lola. She's going to Ahora los voy a moderate the dejar con colloquium that Lola, we que are va a gonna start. moderar el We have coloquio more que or vamos less a iniciar. 45 minutes to Tenemos más o discuss menos this, to ask 45 minutos questions, and para also preguntar, give para to hablar, have a testimony. Well, this is the moment. So y si Lola, tienen algún I give you testimonio, the pues también este es el momento. Lola, Thank you tienes very el much. micrófono. And I Gracias. want to thank our Quisiera wonderful agradecer a speakers, nuestros Rodrigo, expositores because you grandiosos, help Rodrigo, us to porque understand what's going on at the nos global ayudas a level. entender lo que está Many pasando a times nivel people ask global. me, but Muchas why? veces me preguntan, ¿pero Who por is qué? pushing ¿Quién? this forward? No? So, ¿Quién está because empujando it's este difficult to tipo understand, de and you put it situaciones? Porque very, es muy very clear difícil entenderlo, pero tú lo in this presentas de manera muy interesting clara. slide. So thank you so much. And Kerry, En it's always so estas diapositivas. encouraging Muchas to gracias, listen to Kerry. you, and Es we algo thank muy you for your bueno courage y muy because motivante escucharte.
Muchas gracias por el valor que nos das. Yo sé que que han sufrido los dos persecución por hablar sobre la verdad. Probablemente Ryan también, porque casi siempre todos los que hablamos de la verdad en este aspecto sufren persecución. Entonces, como lo decías, Kerry, esto necesita mucho valor. Has tenido este valor en la política y de hecho estamos compartiendo las leyes que han pasado en Montana, lo estamos compartiendo con los demás legisladores en el mundo, en estas redes que hemos tratado de crear para ayudar a otros líderes políticos que han sido inspirados por tus acciones y los pasos que has dado. Bueno, yo creo que tu ejemplo será muy útil para ellos. Y claro, Ryan, gracias por hablar de la verdad con tanta claridad. Ayuda mucho el poner las cosas de manera muy clara, como lo has hecho durante muchos años desde este libro que Yvonne ha mencionado cuando Harry se convirtió en Sally. Y es genial lo que ha sucedido desde ese entonces. Muchas gracias a todos. Voy a iniciar el coloquio. Hemos tenido participantes de 28 distintos países al webinar. No sé si todos se han unido, pero y no voy a enlistar todos los países, solo para que entiendan esta magnitud transatlántica que tenemos y que hemos tenido el coraje, el valor de tener. Algunos líderes nos pueden acompañar en este coloquio. Tenemos a miembros del Parlamento Europeo de Croacia, Ladislav, miembros del Parlamento en Colombia, de España, Antonio Sánchez del Partido Acción Nacional, en México, Karina Espinosa es senadora de Colombia, Laura Martínez, el Frente Nacional para la Familia en México, Cristian Aranda de Renovación Popular en Perú, Orlando Anaya del Partido de Acción Nacional en México. Tenemos a Lisbeth Hernández también del partido PRI en México, y también he visto a Ángela Gandra, que se nos ha unido. Ella es la secretaria de Estado, de Brasil. Si alguien se me pasó, por favor me dicen y de inmediato les doy el micrófono. Ángela, te voy a cambiar a panelista para que puedas hablar con video si quieres, si puedes. Because otherwise, okay, let me check if I can, maybe you can speak. Yeah, Yes. Angela, maybe, okay, here you are. Okay. Go ahead, Yes. Angela, thank you. Hi, thank you. So, can you see Muchas me? gracias. ¿Me pueden ver? Can you see me or hear me? We can listen to you. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden ver? Okay, Te podemos ver. okay. Thank you, Lola. Okay, I think, Angela, now you can open your camera also. Okay, wow, I'd like to thank you and Quisiera agradecer sobre estas observaciones de Brasil. Quisiera ponerles las observaciones de lo que está pasando ahorita en Brasil. Tenemos varios problemas. Primero, la manipulación de las personas en una educación muy mala y de ideología de género en las escuelas, pero de maneras muy profundas, de niños de 4 o 5 años, participación de los directores, de los maestros, y estimular experiencias entre los niños. Y un día
inclusive niños que les estimulan para que se besen a niños de 10, 11 años para saber si son binarios o lo que sea. Y cuando los padres van a la escuela, dicen, no, necesitamos irnos de este, necesitamos ayudarles a esta experiencia. Esto está pasando con una educación muy mala, racionalmente, no tienen recursos intelectuales. Y esta ideología de género genera este conflicto y una hipersexualización en todos los sentidos. Diría yo, por ejemplo, en el Internet, en la pornografía, en los celulares, vender desnudos, etcétera, etcétera. No acompañan esto, no hay control en esto. Y los niños están en la Deep Web teniendo este material. Públicamente la gente lo sabe y en el gobierno. Y la tercera es, este es un plan. La mala educación, ideología de género e hipersexualización para crear un animal, para que puedan mover a las personas políticamente. Y por allá va esto, ¿no? Entonces, tenemos electores que no trabajan, que no tienen educación y que son como animales. Y esto es lo que y de esta manera pues manipulan. Porque si no, se convierten en alguien racional cuando crecen. Y entonces pues se tratan a los seres humanos como medios. Yo cuando estuve en el gobierno, esto lo vi, pero ahora es muy claro, es una estrategia muy clara y por eso quisiera compartir esto. He escuchado lo que ha pasado en Guatemala, en otros países y pues esto está convirtiéndose en algo muy, muy profundo, muy triste. Y tenemos horarios que vienen desde abajo hasta arriba. Estas agendas que vienen desde abajo hacia arriba. Es un plan, pero es un plan muy, muy detallado para llegar al daño de cada uno. Y esto es lo que quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias. Angela. Muchas gracias, Ángela. Gracias por todo el trabajo que hiciste cuando estuviste en el gobierno en Brasil. Muchas gracias. Y puedo ver Lisbeth. a Lisbeth. Lisbeth Hernández, from Mexico. Lisbeth Hello, Hernández Lisbeth. de México. Buenos días, Lola. México. Buenos días desde México. Saludos a mi amigo Rodrigo Iván Cortés, que compañero de batallas a nivel internacional. Gracias, Kerry, Ryan. Muy importante todo lo que podemos hacer unidos. Sin embargo, en México vemos que esta batalla cultural inicia también a través de las nuevas autoridades de extrema izquierda que están tratando de avasallar a través primero de la legislación nacional y local, dejando a un lado los tratados internacionales que México ha suscrito en el tema de la educación de los padres hacia los hijos, sobre sus creencias, sobre su fe. Y bueno, incluso dejando a un lado nuestra propia Constitución en el artículo 4 que establece que hombre y mujer somos iguales ante la ley y que ésta protegerá el desarrollo de la familia, así como el artículo 3 constitucional que habla sobre la educación en México. Es importante destacar que la tendencia ideológica es avasalladora en obligar a toda una población a cambiar el paradigma natural, el paradigma social, tradicional y natural de lo que es ser hombre y mujer. Hay una serie de iniciativas que están atentando y que ya han atentado. Por ejemplo, el poner al centro a la persona, como lo es la inclusión de todos los derechos humanos y el derecho pro persona, ha abusado de esta condición. Ejemplo, el borrado. Hay una ley que se llama Ley de Igualdad Sustantiva que pretende borrar a la mujer, al hombre
como definirlos como simple personas y a la mujer llamarle persona gestante o menstruante. Y esto trae una cadena hacia la educación en México con la nueva escuela mexicana, que los libros de texto ya mencionan los diferentes tipos de percepción de las mujeres a través de libre desarrollo de la personalidad. Hay un engaño en la educación en donde los padres, muchos, ignoran los efectos de la ideología de género y le llaman que son los nuevos derechos de inclusión en las escuelas. Por ejemplo, el día de ayer se aprobó en mi ciudad, en Cuernavaca, Morelos, el Congreso aprobó el uniforme neutro, en donde ahora los niños pueden ir a la escuela con falda y las niñas con pantalón. Sin embargo, esto trae una incidencia en que los jóvenes por rebeldía y por moda van a usar las faldas. Y hablan del cambio de roles, en donde el género no tiene que ver, ¿verdad?, con el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, son temas que los padres de familia están ignorando y que tenemos que ser más incidentes en poderles comunicar las consecuencias de la ideología de género, como los baños neutros, por ejemplo. Hace recientemente se aprobó también la prohibición de las terapias de conversión, y esto trae como consecuencia la persecución incluso de los ministros de culto, de los padres de familia o aquel profesionista que desea apoyar una rehabilitación, ir y convencer al género biológico, ¿verdad?, en su identidad. Entonces, es el problema que se está gestando en este nuevo gobierno es que quien va a presidir, la mujer que va a presidir los rumbos de México, tiene la tendencia total de ideologizar y pues aunado a su ateísmo, ¿verdad?, pues sin ningún temor a alguna religión. Entonces, pues necesitamos seguir comunicando este tipo de foros, incidiendo en los congresos locales, como lo hacemos con la sociedad civil, para que este tipo de batalla cultural pueda frenarse y que los padres en la casa sea pues la única solución que pueda frenar que los niños no crezcan con una distorsión de su identidad natural y biológica. Y si hablas de los temas religiosos o de Dios, pues ya incluso pues son penados, como lo que está sufriendo nuestro compañero Rodrigo Iván Cortés en México. Y creo que el levantarse a hablar de la identidad natural y biológica hoy está siendo un delito para nosotros. Entonces tenemos que buscar nuevas estrategias de comunicación social, políticas, para que logremos frenar toda esta batalla cultural que va a trastornar la identidad de los niños y de los jóvenes. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, Lisbeth. Muchas gracias también. Thank you, Lisbeth, and thank you for your courage. Gracias, Lisbeth, gracias por tu valor y coraje. Yo sé que has estado organizando eventos en el Senado de México alrededor del tema de la familia y siempre has estado empujando la buena agenda. Gracias. Creo que es cómo podemos cambiar la situación. Primero, hablando la verdad, como nuestros conferenciantes lo han dicho, y luego pequeños pasos de trabajo. Pequeños pasos, así decimos aquí, como el ejemplo de Kerry en Montana. Tal vez, no sé si nuestros colegas quieran hablar, decir algo. María del Rosario y Vladislav después también. Gracias. Gracias, Lola. Nuevamente a ti y al equipo por convocarnos. Gracias a Rodrigo, a Ryan y también a Kerry por su intervención. Yo quiero hacer simplemente 3 reflexiones. La primera, los objetivos del milenio, la Agenda 2030, tiene una cosa positiva en materia de lucha para superar la pobreza, pero tiene esos grandes retos y preocupaciones como
lo planteó Rodrigo, en materia de educación sexual y reproductiva, que si mi memoria no me falla es el punto 5º o 6º de la agenda. Yo la reflexión que quiero hacer es la importancia de que apoyemos a esas organizaciones que están luchando para llevar una voz de muchos ciudadanos y de muchas instituciones en defensa de la familia, la mujer, la dignidad, los padres, etcétera, y se han logrado cosas. Si nos unimos alrededor de estas instancias es muy importante para tener esa voz como se tuvo ahora en Paraguay con la OEA, que pensaba sacar una resolución y que al final se logró que ese movimiento fuera muy positivo, o en los debates que se dan en Naciones Unidas. Entonces, mi primera reflexión es esa, la importancia de que apoyemos iniciativas que están haciendo presencia, ONGs que están haciendo presencia defendiendo aquellos identidades y valores fundamentales con las cuales creemos nosotros en la defensa de la dignidad de la persona. La segunda reflexión, ya hemos visto que en América Latina se está dando un cambio en los gobiernos hacia gobiernos defensores de la dignidad humana, de la vida, de la familia, de los padres. También muy importante que estos temas no queden por fuera de la agenda de estos gobiernos. ¿Cómo ayudamos a que estos gobiernos que de una u otra manera están identificados saquen adelante estos temas? Por eso mi invitación es que hay ya 5 o 6 gobiernos nuevos en América Latina muy proclive a lo que hemos venido planteando de defensa de la familia, de la vida, de la dignidad, etc. Y la tercera reflexión es seguir fortaleciendo en nuestros países esa unión de iglesias, de líderes sociales y de líderes políticos para hacernos valer. Yo recuerdo cuando en el 2016 Colombia tuvo una de las más grandes movilizaciones sociales que haya habido, y la lideraron padres de familia, profesores e iglesia para decirle no a la ideología de género y a las cartillas que se estaban usando en las escuelas, donde explícitamente se promovía temas como el sexo oral y donde claramente se promovía una apología a la homosexualidad y a otros temas. Entonces eran mis 3 reflexiones, porque cada uno en su país hace su gran esfuerzo, pero también cómo nos unimos alrededor de estos grandes esfuerzos que están haciendo organizaciones para que en esos escenarios como la OEA, la ONU, por solo mencionar algunos, también defendemos a padres, principios y aquellos aspectos fundamentales de la dignidad de la persona, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Muchas gracias, Lola, y muy importante nuevamente este espacio. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias. A ver, Ángela, espera, que vamos ya. So thanks a lot, María del Rosario. And this is the purpose of the Political Network for Values, as you very well know. Esta es la propósito de la política. Gracias, María del Rosario, porque podemos organizar estas reuniones que benefician, y vamos a organizar la siguiente en España, pero ya organizamos algo ahí en Colombia. Muchas gracias por ayudarnos. Ladislav, Entonces, Ladislav es ex miembro del Parlamento Europeo por Croacia. Gracias por estar aquí y por participar. Gracias, Lola. Gracias por traer este tema tan importante. He estado en este tema de la educación sexual por más de 29 años. Mi participación de política representando a Croacia en el Parlamento ha sido a consecuencia de ese tema de la educación sexual. Pues para mí es muy relevante. Entonces, me ha tocado ver
muchos ejemplos de grupos LGBTs y con esta agenda pro aborto, pero también muchos éxitos como algunos programas que se han implementado en las escuelas en donde los padres pueden escoger, a pesar de que los medios de comunicación han hecho campaña en contra de esos programas que hemos propuesto. Pero vamos a decir esto, vamos perdiendo. Tenemos que ser muy abiertos. Vamos perdiendo fuerza política en los medios de comunicación también. Casi todos los medios de comunicación están de su lado. Estamos perdiendo las ONGs también porque tienen más dinero y también en el campo académico estamos perdiendo cada vez más y más universidades que están de su lado, que están con esto de la mente abierta. Tenemos que ser también optimistas porque, como dijo Ryan, la verdad está de nuestro lado. No es que seamos los dueños de la verdad, pero nosotros promovemos la verdad y ellos promueven mentiras. Y como dijo Rodrigo Iván al principio, todo está conectado, todo está conectado. Pero quiero decir algunas conclusiones de lo que tengo en mi cabeza. Como vamos perdiendo, no podemos dejar de trabajar por salvar a los niños de este peligro, de estas ideologías y de estos programas. Eso no es posible. Entonces tenemos que estar en el campo del pluralismo, pero no debemos imponer nuestros programas, pero sí participar. Es mejor si nosotros tenemos nuestros propios programas, porque está el pluralismo y si los padres pueden escoger entre sus programas y nada, si los padres llegan a casa, entonces si no hay opciones es más difícil. Entonces es mejor si tenemos nuestro propio programa y si podemos decir que en aras del pluralismo podemos presentar diferentes opciones, la nuestra incluida. Hay un programa nacional que se está tratando de implementar y que es con valores cristianos y ha sido muy bueno porque los padres durante la adolescencia y la pubertad de los niños, los padres son la fuente de la educación para los niños. Entonces podemos concluir que si los padres escogen nuestros programas, pues es algo muy bueno. Otra conclusión son los derechos de los padres. Y tercero, es que este webinario y este tipo de eventos son muy importantes para promover estas verdades. Lo digo lo decimos abiertamente, el cambio de sexo, la ideología de género son mentiras. Tenemos que ser muy vocales de eso, tenemos que hablar valientemente en todos los políticos, en los niveles políticos, en todos los medios de comunicación. Pero tenemos que buscar armas como los referéndums y otros para buscar estos éxitos para promover la verdad. Gracias. Absolutely, Vladislav. Thank you very much. Absolutamente, Vladislav. Muchas gracias. And as you mentioned, we y have como to mencionaste, tenemos que proponer nuestros propios programas porque tenemos una mejor historia que decir. Much positive, algo más positivo they are trying to impose. que lo que ellos están tratando de imponer. Thank you very much. Gracias. We have also Karina Espinosa. También tenemos a Karina, Colombia, who has asked el miembro del Senado de Colombia, floor. que ha pedido el micrófono. Karina, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Gracias, Lola, María Rosario, un especial saludo a Rodrigo, a Kevin, a todos los que están aquí presentes. A diferencia de México,
yo tengo como mejores noticias. En Colombia nos hemos dado una lucha incansable este semestre que pasó por el tema de las terapias de reconversión o el ECOSIEN y logramos archivar el proyecto de ley. Ya iba para primer debate en comisión primera de Senado y después pasaba a plenaria. Logramos archivarlo, ellos dicen que lo van a volver a presentar. Somos pocos congresistas, yo diría que tenemos una comisión provida que está conformada por 50, pero somos 3 o 4 que nos hemos dado la lucha y la batalla por esta situación. Yo realmente siento que todos estamos preocupados, todos los que estamos, digamos, en esta reunión estamos preocupados por lo que está pasando. A veces sentimos que estamos perdiendo las batallas en nuestros países. De hecho, en Colombia, la Corte Constitucional tiene un pensamiento más de izquierda, también incluso en el tema del aborto, que también nos hemos dado unas luchas grandes y por lo menos logramos frenar unas casas de dignidad para la mujer que no eran más que casas de aborto, que se querían incluir también en el plan de desarrollo. Estamos en este momento haciendo de arqueros, no de goleadores acá, pero ser arquero se ha servido muchísimo, porque también nos dimos una lucha grande con el tema de la regulación del cannabis en Colombia y también hemos logrado archivar el proyecto de ley 2 veces. Entonces, a diferencia de México, tenemos mejores noticias. Aunque tenemos un gobierno de izquierda, hay unos congresistas que nos hemos puesto la camiseta y hemos logrado frenar estas iniciativas que nos podrían hacer mucho daño. Yo realmente sigo preocupada, me dicen que van a radicar proyectos incluso de temas trans. También se radicó una ley estatutaria de educación que venía con cambios que nos preocupaban mucho y un estatuto de la igualdad que también logramos archivar. Tenemos que estar pendientes y atentos, pero yo pienso que nosotros no podemos quedarnos solo en palabras y tenemos que irnos más a las acciones. Si ellos tienen un plan 2030, nosotros tenemos que tener nuestras estrategias y nuestros planes en la ONU, en cada país. Nosotros somos mayoría y no nos hemos dado cuenta de eso. Si vamos a Colombia, vamos a hablar de los creyentes, sea cristianos o seamos católicos, es más del 90%. Si nosotros somos mayoría, ¿por qué nos estamos sintiendo como minoría? Tenemos que unirnos, católicos, cristianos, tenemos que apoyarnos en la iglesia. Si tenemos contactos a alguien, no sé, con la iglesia, también con el Papa, digamos, con los obispos, usar a la iglesia, a los cristianos. Hay muchos pastores y las iglesias son grandes, son fuertes, pero nosotros tenemos que mostrar nuestra fuerza. No es posible que ellos celebren el orgullo gay, salga a caminar mucha gente, pero además con unas marchas horribles, digámoslo así, por no decir más nada, que incluso las mismas personas homosexuales han criticado y dicen, eso no es lo que a mí me representa. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos salir como padres de familia convencidos de que tenemos la razón? Porque si estamos aquí es porque estamos convencidos de que tenemos la razón, de que hay otro camino, que el camino es la familia, la educación, que existe el hombre y la mujer. Yo creo que eso es lo que nos une. Y si somos mayoría, tenemos que ser capaces de hacer unas convocatorias grandes y fuertes a nivel mundial, estrategias. Yo pienso que hay que dejar la pasividad. Yo estoy muy preocupada por los medios de comunicación, por las redes, por el internet, y hay que hacer una gran apuesta por la educación. Entonces yo invitaría a todos, yo sé que vamos a tener una reunión, creo que la están convocando en España, en Madrid, si no estoy mal, en diciembre, que de ahí de pronto salieran unas estrategias claras, o no sé si es mucho tiempo de aquí a allá, pero que empezáramos a hacer reuniones o de pronto más pequeñas con estrategias y acciones contundentes. Si ellos tienen un plan, nosotros tenemos que tener nuestro plan. No es posible que la minoría vaya a dañar la mayoría, vaya a dañar a la familia y vaya a dañar a la sociedad. Yo soy senadora de Colombia del Partido Liberal, criticada por mi partido muchas veces por estas posturas, entonces me dicen que soy de ultraderecha o ultraconservadora, y yo lo que digo es que yo soy una mujer de Estado, una liberal constructivista, no deconstruccionista, como dice la teoría. Los que queremos construir sociedad, Estado y país, los liberales no podemos estar representados solo por este tema de las ideologías. Quiero que sepan todos que aquí cuentan con una senadora en Colombia que está dándose las batallas, que tenemos también un senador conservador que nos ha ayudado mucho, que es el senador Mauricio Giraldo, que estuvo con nosotros, también Luis Miguel López, que estuvo con nosotros allá en Nueva York, y que nosotros hemos venido dándonos las luchas y estamos aquí de arqueros, y que nos va a tocar hacer los goles, pero los goles se van a hacer también con acciones, y espero que de estas reuniones salgan estrategias contundentes y logremos armar un plan, el plan que necesitamos todos por la familia y por la sociedad. Muchas gracias, Lola, y muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Thank you, Karina, because yes, absolutely. I absolutely agree with your proposal, and yes, we Gracias por are tus convening propuestas. Gracias por tus our next propuestas. Claro que sí, transatlantic nos vamos a summit ver nuestra focusing on propia freedom cumbre transatlántica. and Es the culture acerca de of la life. libertad It will y be la in Madrid cultura de la on vida y va a December ser en 2. Madrid en 2 So de diciembre. I hope Así es you will que be there, of espero que course, puedas estar allí, and we claro, want to prepare. y tenemos que We prepare prepararnos. these roadmaps Vamos a in order preparar to change the good policies that preparamos you are estos implementing machotes, in your estas countries, and that will estructuras be useful de ley for que se the pueden implementar en other diferentes politicians. países So para que les sirvan a otros thanks a lot. políticos. And Gracias, gracias, we have a muchas. question in the Tenemos chat. preguntas I'm en not el sure if chat it's for Ladislav y or son in general on what para are Ladislao o en the general alternative programs on sexual programas education. alternativos de And educación Beatriz sexual. Amaya has shared one of the Beatriz Amaya programs, nos yes. ha compartido algunos de estos programas, I don't know así if es. Yo no sé Ladislav, are you si still Ladislao, there? ¿todavía estás Yeah, allí? yes, I'm here. Maybe you can Sí, sí, explain todavía a estoy little aquí. bit. I just have to say that Tengo que these decir que programs can be really estos wonderful. programas First, pueden ser muy buenos. and if you want to know, my Y si schedule quieren as a member saber, of the European Parliament was really siendo full miembro filled, como del but Parlamento still Europeo, estaba I siempre had the llena, time to lead pero tenía el further and tiempo further the program at our Catholic school in poder Ireland hacer nuestros because it is programas fulfilling en nuestro país, en las for me escuelas. too. Me So it daba el is tiempo para hacerlo. really for children important to get the Es knowledge, muy but also importante to para get los niños tener el values, and conocimiento children y también are para eager que se to les speak eduquen about valores. values. So it is not Los niños just like, están these dispuestos a hablar de experts, valores y they los say, maestros say también. that they just want to give information, No solamente information quieren que about se les dé solamente their información sexuality. It's values, it's sexual, behavior, también how they will date, los how they will, valores, el when they will start comportamiento, with sexual intercourse, cómo why, debe de what is the meaning aproximarse of el tema de sexual la intercourse, sexualidad, cuál es el why sentido, marriage is important, why la- family is important, por qué and es so on. So it's importante la familia, el really, matrimonio. there are really good programs. Hay I can muy promote, of programas course, muy this buenos program because I que deal pueden with this program for, as I said, 29 implementarse. years. Yo And he it estado is en really ese a tema por wonderful más de program. 29 So años we y es can un do a programa muy lot bueno, with así es this, que and podemos hacer because mucho. sometimes even priests A in veces, churches and so a are veces a los little bit sacerdotes, afraid las of iglesias, a speaking veces les dan about miedo de hablar sexuality de because la they are sexualidad afraid of being porque attacked, tienen miedo and then we de ser come to the detectados. also in church, Y a when veces we have the en la clear iglesia teaching of the church about está sexuality, that people are la afraid to enseñanza say de la this part of iglesia teaching because they y could la be gente luego not tiene miedo de understood decir correctly. y pasar estas So, enseñanzas but still, porque a I lo mejor no think se that we entienden have to promote correctamente. this Tenemos que promover programs because estos everything starts programas with porque todo sexuality. empieza If we con la don't sexualidad. increase the Si capability no for love, aumentamos and that's the point. la If habilidad we put de amar, pleasure as a si criteria of ponemos behavior, placer como el the only criterio del criteria of behavior, comportamiento, el if único out criterio of de field, we comportamiento, had these debates in European entonces tenemos Parliament estos where debates all en these el leftists wanted Parlamento to put, Europeo their will as donde their right. If they want something like a spoiled la izquierda child, quiere then there poner is this right, su forma and de so on. pensar So y implementarla allí. in this mindset, Entonces, capability en of esta forma love de pensar, decreases. So we have to en esta forma de pensar, la increase the capacidad de amar se capability for disminuye. love Entonces, necesitamos aumentar among la children. capacidad de So amar en capability los for niños. sacrifice, to understand that También sacrifice la disposición al with sacrificio. sexuality and oral personality is very important, and they can Entonces, la personalidad understand y that, la they religión son can understand, and importantes we en will este probe tema. them Y ellos really pueden politely entender and with questions and so on. y So I entender la think, as I discreción said, y I'm otros really an conceptos. optimist concerning this, and Estoy I muy think that more and optimista more people en la aplicación de estos understand programas the lies of y que gender mucha gente tiene que identity, entender que las of this mentiras de la gender ideología de género e theory identidad, and so on. So estas as I said, I'm teorías really an optimist, and equivocadas. I really think that Soy un we have to work optimista on y our pienso programs que and fight for tenemos que our trabajar en programs, nuestros and then programas we y can say, luchar por because ellos, that was the way we succeeded in porque Croatia. esa es la They forma en wanted to que hemos impose tenido their éxito en program to Croacia. our children, and then we said, but we Ellos have our tratan de own imponer program, su So programa it's a not that nuestros we niños want y to entonces block nosotros proponemos information nuestro from our propio children. programa So we want y no our es de que children to bloqueemos have la program, but información, our program.
pero lo que queremos es que conozcan, y si tú quieres tu programa para tus niños, pues úsalo, pero usualmente ellos no están viendo por los niños ni les interesan, pero nosotros tenemos que luchar por nuestros niños y nuestros programas para ayudarles. Eso es algo que las personas entienden y por eso debemos luchar por nuestros programas. Gracias, Vladislav. También hay otras preguntas en el chat. Tenemos algunos poquitos minutos más. Cristian Aranda, Perú, del Partido Renovación Popular en Perú. And then I very briefly will give open the microphone for John from Guatemala, who is asking from the participants. So, Cristian, adelante. ¿Cómo estás, Lola? Buenos días. Muchas gracias por este bonito espacio. Y saludos a todos los presentes en esta valiosísima conversación. Bueno, para poder aprovechar los pocos minutos que quedan, contarles muy rápidamente un poco la experiencia en mi país, en el Perú. Nosotros, por décadas, hemos estado diezmados, hemos estado dormidos, no vimos venir cuando este avasallamiento silencioso al principio por parte del progresismo y las agendas globalistas en nuestro país. Estas agendas de izquierda fueron penetrando en nuestra política nacional a través de la legislación, pero también a través de una serie de componentes culturales, a través del cine, a través del arte, a través de la literatura, a través de la televisión, a través de las radios y demás. Veíamos ya con cierta preocupación las experiencias europeas y en el caso de Estados Unidos también, lo que venía sucediendo y cómo el escenario se iba calentando en Latinoamérica y en particular en el caso peruano. Podemos decir que tuvimos un punto de quiebre en el año 2021. En el año 2021 llegamos en el país a un punto de hartazgo. Había ocurrido que en los 5 años previos los movimientos progresistas se envalentonaron más de la cuenta, digamos, y en el país empezamos a sufrir una serie de modificaciones a nivel legislativo en materia de lenguaje inclusivo, en reiterados intentos o pretensiones por legislar el aborto en diversas formas, el matrimonio homosexual, el aislamiento de los padres de familia en la observación de los textos escolares puntualmente en materia de sexualidad. Aquí se iba incorporando esta antropología, que es la ideología de género, en los productos escolares que se les entregaban a los menores y paralelamente un ataque sistemático a las Fuerzas Armadas Nacionales. Fue, digamos, tan violento este ataque por parte del progresismo que creo que eso generó una sacudida en los movimientos conservadores, en los movimientos liberales, socialcristianos en el país. En el año 2021, lo que denominamos en el país la derecha, hasta entonces solo preocupada por la custodia y el cuidado del modelo económico actual que tenemos en el país, que es liberal, digamos, despierta ante estas otras agendas y la derecha se escinde, se separa en 3 grandes grupos, un bloque liberal y el bloque social cristiano, o que ya empezaba a tomar preocupación por las agendas morales dentro de nuestro país. En el año 2021 es cuando aparecen partidos que se dedican únicamente a acoger, o digamos principalmente, a vigilar, cuestionar el ingreso de las agendas progresistas y de la Agenda 2030 en particular en nuestro país. Podemos decir que de alguna manera estamos haciendo resistencia en el Perú. En estos últimos años, estoy hablando entre el 2021 y el día de hoy, se han logrado avances importantes. Por ejemplo, en materia de reivindicación de las Fuerzas Armadas, se les ha dado el lugar que creo les corresponde históricamente. Habían sido muy venidos a menos durante el periodo en los que gobernó la izquierda, que han sido varias décadas.
En materia de familia natural, las asociaciones civiles de padres de familia se organizaron. Hablo tanto de las familias católicas como de las familias evangélicas. Este fenómeno sucedió en nuestro país que ambos bloques deciden unir fuerzas para luchar contra un enemigo que advertíamos más grande. Y logramos hacerle frente. Las familias hoy, a través de un juicio que se ha logrado ganar, las familias hoy pueden observar, vigilar, supervisar el diseño de las políticas públicas en materia de sexualidad y particularmente en la estructura y diseño de los libros escolares que se les entrega a los niños. Esta es una victoria importante, al menos en la materia. Se ha eliminado el lenguaje inclusivo, que había sido incorporado, como les contaba años anteriores, ya de todos los textos oficiales y de toda comunicación oficial del Estado peruano. Se logró eliminar eso también. Se impidió el avance en materia del aborto, de momento es legal el terapéutico únicamente. En materia de cine, como les contaba, que culturalmente también hemos sido atacados, se hizo este año, ha sido una modificación en la legislación que regula los estímulos económicos para películas y productos cinematográficos. Por ejemplo, aquellos que atenten contra los valores, las buenas costumbres y el orden público dentro de nuestro país, no es que no podrán hacerse, porque eso equivaldría a censura, pero perderán el subsidio que por años venían recibiendo. Esto obviamente ha alterado mucho al sector progresista. No obstante, son medidas necesarias en donde hay que hacer frente de manera permanente. Y el año pasado se logró una gran victoria al darle o reconocérsele, porque ya estaba reconocida en nuestra Constitución, pero ahora para poder reforzarlo, la categoría de persona humana al concebido. Además que se le está reconociendo el especial interés de la nación y protección a custodiar y proteger y velar por la vida del ser humano desde el momento de la concepción. Hay mucho camino por andar. No obstante, en el Perú tenemos la esperanza de que siempre que nos mantengamos despiertos, alertas, y continuemos librando la batalla, vamos a poder cuidar a nuestro país de este intento injerencista de ONGs y agendas que de forma directa o indirecta tratan de entrar y finalmente hegemonizarse dentro de nuestro país. Y para cerrar, con relativa alegría he de reconocer que esta semana, la semana pasada, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo decidieron a una sola voz emitir un comunicado en donde rechazaban este intento injerencista por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la batalla va por varios frentes, no solo en el frente político o el cultural, el legal es también especialmente relevante. Y en estos momentos nuestro país está comenzando a hacer férrea resistencia a los intentos por avasallarnos, imponiendo doctrinas, agendas e interpretaciones propias de los derechos humanos que nuestro país no comparte. Nada más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias, Christian. Thank you very much. And unfortunately, we ran out of time. Muchas gracias. Nos hemos acabado el tiempo, pero agradezco mucho este webinar tan interesante por todas sus contribuciones para el coloquio, que fue muy interesante, que nos da esta perspectiva internacional tan amplia y podemos aprender de cada uno. Mantengámonos en contacto y esperamos que nos veamos pronto después del verano. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye bye. Bye. Thank you all. Muchas gracias a todos.